Cuarto, Habermas y Ratzinger, 10 años de diálogo, la fe cristiana al encuentro de la razón secular, a cargo de Pablo Blanco de la Universidad de Navarra. El doctor Pablo Blanco realizó los estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Navarra. Es teólogo de la Pontificia Università della Santa Croce en Roma. Estudió Teología Dogmática en la Universidad de Navarra. Actualmente es profesor adjunto del Departamento de Teología Dogmática. Es miembro de la sección de Teología de la Academia Scipio de Sao Paulo. Desde 2009 formó parte de la Cátedra Ecumenismo de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Desde 2012 formó parte de la comisión editora de las obras completas de Joseph Ratzinger al castellano en la Biblioteca de Autores Cristianos. Desde 2014 es colaborador del Grupo de Análisis de Discurso de la Universidad de Navarra. Graduado del Instituto de Cultura y Sociedad y del Grupo de Estudios Verdad y Discurso Histórico. Ha creado el foro de estudios Joseph Ratzinger y el blog UNA and Catholic New About the Church and Ecumenism. Autor de 2 ensayos y monografías académicas con los más altos honores. Ha traducido y editado 11 publicaciones. A la fecha ha publicado 52 artículos científicos y ha prestado su colaboración para 18 publicaciones. Buenas tardes. En primer lugar quería pedir disculpas por no haber entonado el himno nacional, que no conozco. Tienen ustedes un himno muy bonito, pero mejor otra vez pueden ofrecer la letra para los que no la conocemos. Bien, y por supuesto que estoy muy agradecido por la invitación y por la generosa presentación. Es la tercera vez que tengo la suerte de estar en esta universidad, que ya en parte considero mía, y el título, como se ha dicho, es La razón secular que le encuentro a la fe cristiana, y lo había subtitulado con las siguientes palabras: Habermas y Ratzinger, 10 años de diálogo. Bien, lo que voy a intentar hacer en esta presentación es contextualizar ese momento estelar que supone el debate del 19 de enero de 2004 entre Habermas y Ratzinger. Como muy bien ha explicado el profesor Garzón, pues en realidad no es simplemente un momento de diálogo. Yo creo que son 10 años de diálogo, 10 años en los cuales Ratzinger y Habermas continúan conversando. Sobre esto puedo cometer una indiscreción y es decir que este verano he tenido la suerte de estar en Alemania, en el Instituto Benedicto XVI de Ratisbona, y una persona muy cercana, el actual Papa Emérito, ha dicho que mantiene abundante correspondencia, entre otros con Habermas. O sea que creo que es más que oportuna esta sesión. Establezcamos una cronología de los hechos. El 11 de septiembre de 2001, 2 aviones convenientemente pilotados de modo suicida se estrellaron contra las míticas Torres Gemelas, las emblemáticas Twin Towers, destruyéndolas en su totalidad. El atentado, inspirado en el fanatismo religioso, causó la muerte de cerca de 3.000 personas y fueron heridas otras 6.000, así como fue destruido el entorno del World Trade Center de Nueva York. Mal empezaba en el siglo. Solo quedan en la memoria el heroísmo de los bomberos neoyorquinos, la extraña cruz que construyeron con la unión de 2 vigas de acero supervivientes y un serio y verdadero despertar religioso con motivo del desastre. Quedaba, sin embargo, a la vez la sospecha de si la religión estaría todavía promoviendo el odio, la superstición y las guerras de religión. A pesar de todo, como recuerda Welker, que es un autor protestante, la religión no solo sigue viva y, por tanto, ha de ser condescendientemente tolerada por la intelectualidad y la sociedad civil, sino que la presencia religiosa en el mundo está creciendo. El 80% de la población mundial se confiesa creyente, y este porcentaje está creciendo, sobre todo si se considera el desarrollo que está teniendo lugar en China, que es la gran incógnita que tienen los sociólogos de la religión al respecto.
Bien, mi exposición va a constar de 5 apartados. El primero de ellos se titula Paz, Razón y Religión. 33 días después del atentado al 11S, Jürgen Habermas recibía en la Pauluskirche de Frankfurt el Premio Nacional de los Libreros con el utópico motivo de la paz. En contra de las voces dominantes que hablaban de nuevas guerras de religión, el filósofo ilustrado y neomarxista, con escaso oído musical para la religión, como él mismo decía, afirmaba en una intervención titulada significativamente Fe y Conocimiento que el atentado, se refería al 11S, había hecho vibrar una cuerda religiosa en lo más íntimo de la sociedad secular. Iglesias, sinagogas y mezquitas se llenaron, y no para clamar venganza. Es más, Habermas aseguraba que el fundamentalismo era un fenómeno moderno que debía más a las ideologías que a los principios religiosos. En este diagnóstico coincidía con Ratzinger, quien pensaba que el fundamentalismo islámico debía más al marxismo que al islam. Habermas sostenía después que los fundamentos éticos del Estado liberal eran de origen religioso, si bien secularizados y expresados en un sentido racional. En efecto, añadía, cuando el pecado se transformó en culpa y la transgresión de los mandatos divinos en meras infracciones humanas, algo se perdió. Y casi como una confesión involuntaria de fe concluía, la esperanza perdida de la resurrección deja tras sí un vacío palpable. Por eso hacía falta traducir en la sociedad possecular el potencial semántico de las tradiciones religiosas, decía. Las iniciativas se ampliaron en este sentido. También unos meses después del terrible atentado, representantes de todas las religiones acudieron a Asís en busca de la paz, convocados por el Papa Juan Pablo II. Cristo es nuestra paz, había propuesto entonces con palabras de San Pablo. Para ilustrar esta idea, el cardenal Ratzinger ponía el ejemplo de Francisco de Asís, con claras alusiones a los conflictos occidentales con el terrorismo islámico que existen en la actualidad, también en la actualidad, y de la propuesta que se podía esperar de los cristianos. De este hombre, Francisco, se refería a Francisco de Asís, no al Papa Francisco, aunque hay interesantes paralelismos, como van a ver, que respondió plenamente a la llamada de Cristo crucificado, sigue emanando el resplandor de una paz que convenció al sultán y que puede derribar todas las murallas. La paz solo puede venir de la paz, si vis pacem para pacem. Aquí la religión cristiana podía tener también un papel importante. Si como cristianos emprendemos el camino hacia la paz, siguiendo el ejemplo de Francisco de Asís, no debemos temer perder nuestra identidad. Es justamente entonces cuando la encontramos. No, si nos dirigimos seriamente hacia la paz, entonces estaremos en la senda de Dios de la paz, cuyo rostro se ha hecho visible a los cristianos por la fe en Cristo. Decía que había interesantes paralelismos entre estas palabras y lo que el Papa Francisco está diciendo respecto a Oriente Medio. Como se ve, el tono de ambos autores es ligeramente distinto, como quien mira el mismo río desde distintas orillas. Mientras Habermas abría la razón secular a la fe religiosa en general, Ratzinger hacía una confesión de fe y razón en Jesucristo, en el Logos hecho hombre, en la razón creadora, encarnada, muerta y resucitada por amor. Pero se había mantenido un diálogo entre ambos. También mutatis mutandis, el Papa Benedicto XIV, que no 16, 14, tuvo un intenso intercambio epistolar con Voltaire, el más terrible de los ateos en aquel momento. Evidentemente, Habermas no es el Voltaire de nuestros días. Eso nos lo van a explicar luego muy bien. El segundo apartado se titula Fe y Política según Ratzinger. Veremos así, pues, ahora cuáles son las ideas de Joseph Ratzinger
respecto a la relación entre fe y política, para después centrarnos en el debate con Habermas a lo largo de todos estos años. En primer lugar, 1. Debe quedar claro que Ratzinger propone la diferencia entre Iglesia y Estado, pues ambas instituciones tienen finalidades distintas. Se trataría sencillamente, en palabras de Jesús, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando la Iglesia se mete en política y se dedica a hacer política, la misión de la Iglesia queda en la penumbra, postergada de algún modo, comenta Soler a propósito del pensamiento de nuestro autor, que está en un artículo publicado en Pensamiento y Cultura, revista de esta universidad. La comunidad de fe hace política en detrimento de su tarea propia, hacer Iglesia. La Iglesia se arriesga a convertirse en un partido político. Según Ratzinger, la Iglesia no debe hacer política, ni siquiera una alta política, desprovista de poder pero cargada de autoridad. De esta forma la Iglesia despistaría sus propios fines y perdería fuerzas y energías espirituales de un modo innecesario. En efecto, la Iglesia tiene mucho que decir y también mucho que callar a la sociedad civil, pero en su propia sede y de un modo distinto a cómo lo hace la política. Creo que está ahí nada antes de que yo... Ahora, gracias. Es que además tengo poca voz, entonces... Con esto lo único que hace es cumplir con su misión de anunciar el Evangelio. En dirección contraria a 2, podríamos recordar que la Iglesia puede decir de un modo alto, claro y fuerte que no debe ser identificada con el poder político. Por eso habla de paz, respeto y libertad y no de determinadas opciones políticas. Frente a la acusación de que los monoteísmos proponen una identificación de la religión con el poder político y frente a la tentación de que las religiones utilicen el poder terrenal para su finalidad espiritual, Ratzinger recuerda, siguiendo a Eric Peterson, que el principio de la Trinidad propone a la vez verdad y amor, unidad y diversidad, la comunión en la diferencia, en definitiva. El dogma de la Trinidad tendría, pues, ese poder liberador de evitar todo fundamentalismo, a la vez que todo relativismo. Además, 3, la Iglesia, al condenar toda idolatría, también la estatal, viene a recordar que el Estado no lo es todo, y por eso tiene un carácter omniabarcante. Solo Dios es Señor de todo, Pantocrator. La religión no podrá ser sin más una religión civil, una religión al servicio del poder temporal. Aunque evidentemente tiene una presencia y unos efectos en la sociedad, como tampoco puede existir un Estado divino o divinizado. Se trata, una vez más, de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yahvé lo dice de un modo claro: yo soy el único Dios, con lo que está poniendo al Estado en su lugar, porque, comenta con agudeza Soler, el poder, si se descuida, acaba queriendo a la gente de rodillas. Pero tampoco, 4, la Iglesia es la totalidad. Tiene un ámbito y un fin. Evidentemente la Iglesia reivindica un espacio público, pero no tiene por qué estar institucionalmente en todas partes. Como el párroco no tiene que estar en todos los saraos, ni tiene que asistir a todos los bailes, evidentemente, ¿no? La Iglesia no posee de modo absoluto la verdad. No somos nosotros quienes poseemos la verdad. Es la verdad quien nos posee a nosotros, dijo Benedicto XVI en uno de sus últimos tweets. La Iglesia tan solo sirve a la verdad, y por eso ha de tener la humildad de difundirla en todos los ambientes, por medio, sobre todo, de la presencia de los cristianos allá donde estén. En este sentido, 5. Ratzinger confía plenamente en la capacidad de cada persona para conectar con la verdad y con la propia naturaleza. De ahí la importancia que le concede a la conciencia, lección aprendida del mismo John Henry Newman. Frente a la afirmación de la primacía de la conciencia,
se encuentra su negación ejemplificada en la famosa frase de Goebbels: no tengo conciencia, mi conciencia es Hitler, Adolf Hitler. Por el contrario, Ratzinger recuerda que el Logos creador, todas las cosas fueron hechas conforme a él, dice Juan 1:8, deja plasmada su impronta, su huella en toda la creación y en cada una de las conciencias e inteligencias humanas. A su vez, 6, este Logos será el principio de que parte toda capacidad de comprensión y conocimiento. El Logos humanos podrá de alguna manera remontarse al principio, al origen. La razón humana, teórica y práctica, podrá conocer el sentido de las cosas, el propio Logos interior de la realidad. En un acto de optimismo ético y no ético, Ratzinger comparte la tradición cristiana, sostiene que, con la luz natural de la razón, es posible conocer lo esencial de la realidad íntima de las cosas. Por eso la conciencia será una especie de anamnesis de todo lo esencial de la realidad. Con la conciencia es posible conocer la naturaleza y la ley natural y emitir juicios correctos respecto a ellas. Es decir, no hace falta la fe para aceptar plenamente en un juicio ético. Con este optimismo ético, séptimo punto, se traslada también a sus juicios sobre el sistema democrático. La democracia, escribe Ratzinger, consigue la distribución y el control del poder y ofrece la más alta garantía contra la arbitrariedad y la opresión, y el mejor aval de la libertad individual y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la mayoría no siempre ofrece suficientes garantías para alcanzar la verdad, y por eso, en palabras de Borges, esto también es un homenaje al Papa Francisco, la democracia se podría convertir en la dictadura del número. Por eso, la razón y la conciencia sí pueden ofrecer suficientes garantías para que la sociedad civil pueda respetar la libertad y la dignidad de las personas. En este sentido, 8, el derecho, en correlación con las instancias anteriores de conciencia y ley natural, garantizará el bien de todos y cada uno. La fiabilidad y la imparcialidad del derecho constituye lo que propiamente distingue esta forma de Estado democrático. La libertad tendrá que ver con la verdad y la naturaleza, y no con el capricho y la arbitrariedad. Lo más seguro para todos es un marco universal que proteja a todos y cada uno de los individuos. Es esa la verdad que puede ser conocida por la razón y la conciencia de cada ser humano. Por el contrario, 9, la ausencia de valores objetivos y la negación de la conciencia llevarán a la supresión de todo derecho individual y conducirán a la famosa dictadura del relativismo. Ratzinger no deja de apelar a la experiencia histórica de los alemanes durante el régimen nacionalsocialista. El nihilismo y la negación de los valores universales niegan la libertad y la dignidad de los individuos. Solamente quien está ciego concluye o quiera estarlo por comodidad puede olvidar cómo la amenaza del totalitarismo es un problema de nuestro momento histórico. Bien, me gustaría que hubiera un 10º punto, porque así quedaba todo muy bonito, un decálogo de 10 puntos, pero solo he llegado a 9. El tercer apartado se titula el Munich Paper. 2 años y medio después del atentado contra las Torres Gemelas, el 19 de enero de 2004, tuvo lugar el famoso encuentro entre Habermas y Ratzinger, el filósofo ilustrado y el teólogo dogmático, que dio lugar al llamado Munich Paper. Vemos de nuevo una continuidad, una analogía con sus correspondencias y sus diferencias entre Dios, la naturaleza, la conciencia, la razón y el derecho. Nos centraremos ahora en qué sostuvo Ratzinger en su diálogo con Habermas. Luego habrá otros que hablarán con mucha más pertinencia de lo que sostiene Habermas. En primer lugar, el título de la intervención resulta significativo: Fundamentos morales prepolíticos del Estado liberal. Por tanto, se entiende la sociedad liberal, es decir,
democrática y pluralista como espacio posible de convivencia. No se piensa, pues, en un Estado confesional o en una identificación entre Iglesia y Estado, entre trono y altar, como veíamos. En segundo lugar, nos referimos a los fundamentos morales prepolíticos. No se va a hablar de política o de una determinada orientación ideológica, sino de algo previo, de ética y de fundamentación previa al juego político, según los principios emanados a partir del pensamiento cristiano. Existía así una sintonía inicial entre ambos interlocutores que Elizalde, o Elizalde porque es colombiano, resume del siguiente modo: el pensamiento moderno, encarnado por Habermas, y el cristianismo como metafísica realista y personalista, coinciden en la necesidad de un escenario público que sea un sistema de acción y de conocimiento guiado por la búsqueda de la verdad. Es decir, son fundamentos prepolíticos, pero también podríamos decir que son pre-religiosos, aunque las religiones defiendan y confirmen estas bases, estos presupuestos. Lejos de la pregunta escéptica y despreciativa de Pilatos, ¿qué es la verdad?, Ratzinger y Habermas se plantean ambos en serio la cuestión de la verdad, tal vez desde concepciones distintas. Ratzinger constata, a su vez, dos hechos con los que hay que hacer cuentas en la actualidad. En primer lugar, la interculturalidad, la llamada globalización, y en segundo lugar, la rapidez y facilidad con que se plantean nuevos retos éticos en el momento presente. Tales retos proponen a su vez una situación en la que las convicciones éticas van evolucionando e incluso desapareciendo. Se impone un relativismo también en sede moral. En este sentido, apela al proyecto de una ética mundial, Project Red Ethos, por el que había abogado Hans Kuhn, aunque lo va a dotar, como veremos, de un contenido nuevo. Ha de ser posible una ética mundial que podría ser compartida por todos, creyentes y no creyentes, porque todos ellos son pensantes. Por eso, como iremos viendo, Ratzinger acude más a la razón y a la ciencia que una fe cristiana no siempre compartida por todos. No renuncia a ella, no renuncia a la fe, pero tampoco la impone. Como decía Chesterton, el problema actual no es tanto la falta de fe, sino, sobre todo, la falta de razón. Ratzinger apela después al derecho, que ha de estar por encima de los intereses individuales y de la ley del más fuerte. Además, este conjunto de leyes ha de conjugarse con la libertad. En aquella ha de realizarse en modo pleno. El derecho no es un instrumento del poder, sino expresión del común interés de todos. Por eso no puede coartar ni limitar mi libertad, sino darle alas, ayudarla a crecer. Aparte del criterio de la mayoría, hace falta una referencia común a todos, un refugio en el que todos puedan cobijarse. Eso es lo que llamamos verdad, naturaleza, dignidad humana, o lo que Habermas denomina con cierta audacia imago Dei, tal vez en un sentido todavía demasiado débil. Porque tampoco el consenso resulta suficiente para fundamentar los derechos humanos, pues, tal como se aprecia también en la actualidad, cuando no existe tal, entonces los derechos individuales resultan conculcados. Ni la mayoría ni el consenso ofrecen suficientes garantías. ¿En qué podemos confiar entonces? Siguiendo a Buchenfelde, Ratzinger propone, pues, como veíamos, unas bases morales prepolíticas, es decir, fundamentos meta o extrapolíticos. Tras la experiencia de la Gran Guerra y de las distintas formas de terrorismo existentes en la actualidad, el cardenal alemán llega de nuevo a la misma conclusión que antes. La secuencia naturaleza, conciencia, razón, derecho, que en última instancia se fundamenta en Dios, puede ofrecer mayores y más universales garantías. Esto es lo que, por ejemplo, podía hacer frente a las amenazas de los experimentos en el campo de la bioética, que su interlocutor había calificado de verdaderas granjas humanas. Palabras de Habermas.
¿Se conocen de verdad los protocolos y las consecuencias de tales experimentos? Es una pregunta que dejo también en el aire, ¿no? En estos planteamientos, donde la ciencia prescinde de la ética, existe además un cambio de perspectiva, seguía diciendo Ratzinger. Para ellos la persona no es un regalo de la naturaleza, del Dios creador, es un producto de sí mismo. La persona no está originada por el amor, sino en un protocolo científico elaborado en un laboratorio. Habermas había manifestado también en contra de tales experimentaciones y había postulado un naturalismo débil. El ser humano era algo más que un subproducto de otros seres humanos. En este sentido, las instancias éticas y religiosas podrían ejercer una función crítica y orientadora a una ciencia en ocasiones un tanto ansiosa y desnortada. Podríamos decir que el doctor Frankenstein necesita alguna orientación en su trabajo para no seguir produciendo más monstruos en su laboratorio, ¿no? En este sentido, por ejemplo, aunque el punto de partida sean las ideas cristianas, los desarrollos en el campo del derecho internacional de Francisco de Vitoria y atentos Hugo Grocio llevaron a la defensa de cualquier ser humano independientemente de su raza, creencia o religión. Esa defensa estaba una vez más fundada en la razón y en la naturaleza. De esta forma, habría que superar la crisis de la ley y del derecho natural, por la cuenta que nos trae. Si hace falta reconocer Ratzinger, se le podría cambiar de nombre, pero que haya un Tao, un Dharma, una gramática, un lenguaje, un decálogo o una Welt Ethos que a todos nos ampare, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo más seguro para todos. Y esto nos permite de nuevo, y esto nos remite de nuevo a la razón por la que logramos conocer esa misteriosa naturaleza. Y en última instancia, a Dios, a un creador que crea con un logos y que crea por amor, según la concepción cristiana. Hay otros modos de entender el origen del mundo, desde la teoría del caos al evolucionismo o los distintos relatos de las diferentes religiones, pero desde luego el origen más amable y favorable al ser humano y al resto de la creación que he encontrado hasta el momento es el contenido en el relato del Génesis. Veluti etsi Deus daretur, había dicho Pascal a sus amigos ateos. Lo más seguro para todos es funcionar como si hubiera un Dios, como si Dios existiera. Por el contrario, como había demostrado ya Iván Karamazov, si Dios no existe, todo me está permitido. Así podemos acudir a una instancia común, a una plataforma en que todos podemos apoyarnos. Por eso la propuesta de Ratzinger es doble. A. Una circularidad entre razón y religión, como propuso ya la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, pero con un alcance más amplio, aplicado a todas las religiones y más en concreto también a cuestiones éticas. Razón y religión necesitarán curarse recíprocamente de sus respectivas patologías y enfermedades. La razón puede impedir que la religión caiga en excesos como el fanatismo y el fundamentalismo, como había reclamado Habermas. Pero también la religión, añadió Ratzinger, puede evitar que los sueños de la razón produzcan monstruos, como nos dejó grabado Goya. Podemos decir que Auschwitz o Hiroshima o Chernobyl son sueños de la razón moderna. No hay nada más moderno, más científico, en el sentido moderno de la expresión, que un campo de exterminio. Como la ciencia se ha puesto al servicio de suprimir seres humanos. Ese concepto de razón y la Ratzinger necesita ser revisado también. Este diálogo entre razón y religión, añade Ratzinger, no debe darse en un escenario tan solo europeo, sino que debería, podríamos decir, globalizarse. Las nuevas ideas procedentes de los nuevos mundos pueden fecundar e iluminar este diálogo entre la razón y las creencias. Y creo que para esto están convocados también ustedes, ¿no?
Añade además 3 términos que podrían ser ilustrativos: actitud de escucha, purificación, correlación polifónica entre fe y razón o iglesia y Estado. El teólogo Johann Baptist Metz consideró que Habermas no podía ser considerado sin más un filósofo posmetafísico, a la vez que mencionó la piedra de escándalo, la cuestión de la verdad. Felka, por su parte, señalaba, sin embargo, cómo Habermas se mantiene en el fondo como un ilustrado y un kantiano. Pretende mantener la religión dentro de los límites de la razón. Ya veremos si esto es así o no. La diferencia entre ambos era, por tanto, clara. Mientras para Habermas la verdad es fruto del diálogo, para Ratzinger el diálogo es fruto de la verdad. Mientras el filósofo entendía la verdad tan solo como consenso, para el teólogo es la verdad que salva, encarnada en la persona de Jesucristo, y a la que podemos acceder también por la razón. Habermas, en el fondo, sigue siendo subjetivista, además de kantiano, mientras Ratzinger considera el relativismo como la más ominosa de las dictaduras. Según el teólogo alemán, la misión pública de las religiones es también defender las convicciones morales esenciales, mientras ellas mismas se mantienen separadas del Estado, para no ser confundidas ni absorbidas por él. En una sociedad postsecular hay lugar para religiones siempre y cuando no propongan una fe secular, que también llevaría al nihilismo y al relativismo, al fanatismo y al fundamentalismo. La religión civil ni humaniza ni diviniza, tan solo ocupa el lugar del poder, el desplazarse desde el altar hacia el trono. Bien, el cuarto apartado lo he titulado Una razón posmoderna. No lo voy a leer en atención al tiempo, simplemente voy a resumir los puntos fundamentales. Y que creo que es una apostilla o una matización necesaria a lo que se ha dicho hasta ahora. Aquí abordo el famoso discurso de Ratisbona, que dicho sea de paso, es un discurso que fue sobre la razón, en concreto la razón moderna, y no sobre el Islam. Y ahí abogaba fundamentalmente por un concepto que a mí me parece revolucionario, que es el concepto de razón ampliada. Una razón abierta. ¿Ampliada a qué? Pues ampliada, por ejemplo, al mundo del arte, al mundo de la ética, al mundo de la religión, al mundo de los mismos sentimientos. Y por lo tanto, creo que se podría poner en relación con la razón comunicativa de Habermas. En ese sentido, no es una razón calculadora, técnica, matemática, racionalista, como lo había entendido la modernidad, sino una nueva razón. Bien, como sabrán, Habermas responde unos meses después, esto era el 12 de septiembre del año 2006, y unos meses después, en marzo de 2007, responde en un periódico suizo, donde califica la postura del Papa Benedicto XVI en el discurso de Ratisbona como de antimoderna, lo cual me parece a mí que es perfectamente coherente con lo que él propone. Él propone la modernidad como un momento necesario de nuestra historia, como lo propone Ratzinger. Pero para Habermas no hace falta reformar esa razón. Por poner una imagen, a ver si se entiende mejor, Habermas, en un acto de tolerancia y generosidad grande, tiende un puente entre las dos orillas de la razón secular y las tradiciones religiosas. Pero en ese puente tan solo hay un encuentro, un apretón de manos, lo cual no es poco. Dicen que el gesto del apretón de manos viene de los antiguos germanos, que en vez de echar mano a la espada, ponían la mano como diciendo, no te voy a agredir, ¿no? Ya es bastante, no es poco. Sin embargo, lo que dice Ratzinger es que no haya un simple encuentro, sino que haya lo que podríamos decir un abrazo, una fusión, un cambio, un verdadero diálogo. Es decir, que la religión cambie gracias a la razón, pero que también la razón cambie gracias a la religión. Y en ese sentido me parece que, ya nos explicarán quizá mejor,
la postura de Habermas no es tan simétrica. Y entonces, para concluir, con este nuevo concepto de razón ampliada, yo creo que el actual Papa emérito ha hecho una gran apuesta para el futuro, porque está planteando una nueva ilustración. La ilustración actual ha creado monstruos, como Auschwitz, hemos dicho antes, o la bomba atómica, y entonces hace falta corregir desde el concepto de razón esa modernidad, esa nueva modernidad que nos espera por delante. Bien, lo cual me parece a mí de una audacia sin par. Bien, y quinto y último, había caras de alivio, vamos al final del túnel. En septiembre de 2011 habían pasado ya 10 años del atentado a las Torres Gemelas y va a tener lo que John L. Allen ha calificado como el mejor discurso de su pontificado. Toda una síntesis del pensamiento de Benedicto XVI sobre la democracia en el Estado libre de derecho. Tras equivocarse en el lugar donde tenía que pronunciar el discurso, hubo de ser conducido por el presidente del Parlamento al lugar previsto. O sea, en esto ejerció como profesor despistado, ¿no? Empezó su intervención, lo mío no ha sido una emulación, sino que... En fin, empezó su intervención con las siguientes palabras. Desde mi responsabilidad internacional, afirmó de un modo bastante aséptico, quisiera proponerles algunas consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho. De nuevo, los fundamentos. Tras esto, el Papa Ratzinger hizo allí un guiño a los parlamentarios ecologistas allí presentes, a decir que estaban en el buen camino por conocer el valor de la naturaleza y de la realidad que les rodeaba. Y curioso porque eran los que habían boicoteado el viaje del Papa Benedicto XVI a Alemania y los que se opusieron a su presencia en el Bundestag, en el Parlamento alemán. Y luego, durante el discurso, fueron los más citados y en los aplausos que se dieron al final del discurso se ve que hubo una conexión entre lo que el Papa Benedicto XVI decía y estos parlamentarios verdes, que así se llaman aquí. Ese imprescindible respeto del medio ambiente recordaba que también existía una ecología humana, Ecologie der Menschen, una ecología de la naturaleza humana. Hizo después otro guiño al mundo semita, algo inevitable en Alemania. Acudiendo al relato del rey Salomón, aludía al tema de la corrupción, que creo yo que es también un tema muy nuestro, ¿no? Es más, creo que es un tema más nuestro que alemán, pero en fin, aquí hablaba de la corrupción. La política debe ser un compromiso con la justicia y crear así las condiciones básicas para la paz, decía el Papa emérito. Naturalmente, un político buscará el éxito, obtener la mayoría o ganar las elecciones, que de por sí le abre la posibilidad a la actividad política efectiva. Pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y de esta forma abre la puerta a desvirtuar el derecho y a la destrucción de la justicia, es decir, abre la puerta a la corrupción. Y continuaba citando a San Agustín. Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue el Estado de una cuadrilla de ladrones? Y realizando una severa autocrítica, concluía: nosotros los alemanes sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. En efecto, una de las primeras medidas que adoptó el nacionalsocialismo consistió en controlar los órganos judiciales, en poner jueces títeres del régimen, a la vez que suprimía toda referencia a una moral universal. El nazismo se sirvió así del relativismo para hacerse con el poder y eliminar de este modo toda posible resistencia. La referencia a la ética, a la verdad y a la naturaleza puede evitar volver a caer de nuevo en esa misma dictadura, concluía el Papa alemán. Tal exigencia de la justicia no era una tesis fundamentalista o neoconservadora, neocon, seguía argumentando el Papa emérito, sino un diagnóstico empírico, una conclusión a la que se llega tras la experiencia. En este sentido, el cristianismo deja de hacer al político mientras este no entre en el ámbito de la ética, porque sin ella todos perdemos. Pero tampoco deja de apelar a la conciencia de unos y otros, creyentes o no.
Contrariamente a otras grandes religiones, sería Benedicto XVI, el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. Es decir, en el cristianismo no hay una sharia. Tan solo remite a la ética, a la razón y a la conciencia, a la naturaleza, a la justicia y el derecho comunes. En este sentido, Benedicto XVI ofrece incluso una retractatio de Kelsen, el padre del positivismo jurídico, quien al final de su vida, a los 84 años, hacía una broma con esta edad, que era la misma del Papa Emérito entonces, dejó un resquicio abierto a una instancia objetiva y no meramente positiva. Los que se opusieron a la opresión de la dictadura nazi, cristianos o no, lo hacían apelando no solo a Dios, sino a la razón y a la libertad, a la conciencia y la justicia, a la condición humana y a la dignidad de la persona. El cristianismo, continúa diciendo, se ha referido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. Se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la razón creadora de Dios. Dios es razón y amor, el Logos que ha creado por amor, según recuerdan los textos joánicos. Por eso cabe apelar a la razón y a la conciencia, a la naturaleza y a la ley natural, que es apelar en última instancia a Dios creador. Pero también es legítimo apoyarse en esas instancias intermedias y comunes. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza, sentenció el Papa en sintonía con una larga tradición y con los ecologistas ahí presentes. En ámbito social y político, Benedicto XVI no remitía de modo directo a la fe cristiana, no siempre compartida por todos, sino a la razón, pues resulta una consecuencia de las relaciones abiertas entre la fe y la razón, entre la Iglesia y el Estado, cuya expresión es en última instancia el concepto de laicidad positiva. Siendo realidades distintas, no tendrían por qué presentarse distantes. Pueden mirar desde la diferencia en la misma dirección. Esta vez, Habermas no ha contestado a este último discurso en el Bundestag, que yo sepa. Se podría afirmar que quien calla otorga. Ratzinger, por su parte, ha entrado, a mi modo de ver, de lleno en el discurso de la posmodernidad, al afrontar el tema de la razón ampliada y un discurso en torno a la naturaleza. Sea de ello lo que fuere, a lo mejor hay gente aquí más que puede decir esto con más pertinencia que yo. Y volviendo a la imagen empleada al principio, vemos ahora cómo se levantan nuevos rascacielos en el reciente y ultramoderno World Trade Center. Los últimos tiempos nos han proporcionado el debate de si podrían alojar en él un centro religioso islámico o si la cruz construida por los bomberos rescatadores podía ser alojada en el Museo Conmemorativo del 11S. Una asociación de ateos se ha opuesto ferozmente a esto, ¿no? La pregunta que nos queda pendiente entonces es si, en medio de ese ambiente posmoderno y podríamos decir possecular, tendrá cabida la religión. Bastaría por lo menos de momento con que junto a afinadísimas medidas de seguridad, esto también, tuvieran espacio también la razón, la conciencia, la justicia y un concepto amplio de naturaleza. Tal vez en este sentido las religiones puedan colaborar en esta misma dirección, y el acuerdo alcanzado desde la diferencia por Habermas y Ratzinger en estos años podría aportar algunas luces al momento actual, lleno de guerras, violencia y terrorismo, a pesar de que Dios sigue repitiendo, no en mi nombre. Muchas gracias.